¿Cuántos fueron bendecidos con la serie que acabamos de terminar este mes pasado? Amén, tremendo, ¿no? Todo, cosas que hablamos, cosas que cosas mayores, ¿recuerdas? Hablamos desde la nación, todo lo que el apóstol nos estuvo compartiendo. Y la última semana hablamos, ¿recuerdas? ¿Qué dijimos? Hablamos primero ¿quién? Primero ¿quién? Primero Dios. Y quedamos pendientes si Dios. ¿Verdad? No se nos olvida que nos lo prometieron, así es de que pronto lo vamos a escuchar, pero primero Dios. Tenemos que ponerlo en todo momento, y eso es algo muy importante que nosotros debemos tener a Dios en primer lugar. Si los que me conocen por muchos años y saben que uno de mis versos favoritos, creo, es, y me escuchan repetirlo constante, es Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros hacemos eso, todo lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque cuando nos afanamos nosotros mismos en hacer las cosas, ¿qué es lo que pasa? Nos cansamos, nos frustramos, nos enfadamos y no sabemos qué hacer. Pero cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios se encarga de todas las cosas. Así es de que, bueno, yo no te voy a predicar ya acerca de eso, porque ya escuchamos al apóstol Rolando predicarnos acerca de eso, y fue de tremenda bendición para nuestras vidas. Y una vez más, bienvenidos todos ustedes que están aquí en la casa del Señor, los que están conectados. Y we're happy also to have Greg and Abdi here. Amén. Estamos contentos de tener a Greg y a Abdi Patton aquí con nosotros. Amén. Desde Texas. Amén. Ya Abdi a punto de tener su bebé. When are you due? April, en abril va a tener su bebé, ¿verdad? Se mira bien bonita, ¿verdad? She's always pretty, pero ahora más bonita se ve con su bebé. So, welcome guys. Nos da gusto tenerlos aquí con nosotros en la familia, ¿verdad? Y cada uno de nosotros somos familia, y cada vez que están aquí nos gozamos y nos alegramos. Y mira, déjame compartir lo que el Señor puso en mi corazón en esta semana, porque tú sabes que a mí me gusta hablar de las cosas prácticas, las cosas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, porque eso es lo que pasa. Todos los días vivimos en situaciones diferentes, difíciles, que a veces enfrentamos, y tenemos que tener las herramientas para poderlas enfrentar, ¿sí o no? ¿A cuánto les gusta echar mecánica o hacer algo sin las herramientas necesarias? Es difícil, ¿no? Imagínate que vas a colgar un shelf y no tienes un taladro para poder ponerlo, hacer los hoyos y poner la shelf ahí. O vas a hacer, no sé, las mujeres, ¿qué les gusta hacer a las mujeres que tienen que hacer en su casa? Cocinar, van a cocinar, ¿verdad? Y quiere cocinar algo bien rico y no tiene la olla necesaria para poderlo hacer. Necesita tener las cosas, las herramientas necesarias para que todo quede bien. Y yo creo que nosotros en la vida necesitamos herramientas para poder ser exitosos en lo que estamos haciendo, para poder vencer cualquier situación con la que nos enfrentemos. Y no es que tengamos un Dios así como que que tiene un sombrero donde saca un conejo, no, pero sabes que tenemos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, es más, ahora mismo estábamos cantando que tenemos un Dios milagroso. Amén. Dice que hace camino donde no hay camino, y eso es el Dios que nosotros servimos, y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y mira, te estoy diciendo esto porque en la vida encontramos situaciones que nos retan muchas veces a cambiar hábitos o tradiciones que por muchos años quizás hemos realizado. Y a veces es ahí cuando el temor entra, o la duda, y vienen a nuestra vida y hacen escarnio de nosotros y nos detienen. ¿Por qué? Porque tenemos temor a dejar de hacer algo a lo que estamos acostumbrados a hacer, a lo que estamos cómodos a hacer todo el tiempo. ¿Les ha pasado a alguien eso? Cuando tú sabes cómo hacer algo y alguien te viene y te lo quiere mover y te dice: no, es que así no es, tienes que cambiar esto. Nuestra dieta, ¿verdad? A veces, pero pastor, a mí me gusta el café así, mire, me gusta con tantas de azúcar. O me gusta el café, pero con pan, ¿verdad? Porque a veces todos decimos: no gusta el café, sí, ¿te quieres café? Sí, pero con pan. No, ¿por qué no más café? No.
Ah, no, quieres con pan, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que a veces nos pasan, o no sé, tú pueden ser diferentes cosas, pero a veces nos pasan esas cosas. Y es ahí donde a veces tenemos temores, donde la duda viene y decimos, ¿qué vamos a hacer? Ahora, déjame hacerte una pregunta. Siempre me gusta involucrarte y que tú puedas sentir lo que estamos haciendo. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría enfrentar estas situaciones seguros de que lograremos superarlas? ¿A cuántos de ustedes les gustaría enfrentar una situación como esta seguro de que lo vas a superar? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, pero uno de mis sueños cuando yo era más joven, ¿verdad? Porque soy joven todavía, pero más joven todavía, cuando era más joven, uno de mis sueños era vivir un huracán. Yo decía, yo quiero vivir un huracán, o sea, yo quiero ir y saber qué se siente estar en medio de un huracán. Lo único que yo decía, saber que voy a sobrevivir. O sea, no me importa si me avienta, si me tira, si me voy en una ola y no importa, pero al final que voy a vivir. Es lo único, que no me cueste la vida, pero no me importa, yo quiero vivir un huracán. Eso era antes, yo ahorita ya la verdad, pero pienso, digo, no, tengo esposa, tengo hijos, ¿verdad? Ya me lo pienso y ya ahorita le duele uno todo, ya digo, no, mejor así está bien. Ya más o menos tengo una idea de qué es eso, ¿no? Pero a mí me gustaría, es más, ¿cuántos de nosotros vamos a los roller coasters y nos subimos? ¿Por qué se suben? Porque saben que van a bajarse sin ningún problema, ¿sí o no? Entonces, muchas veces en nuestra vida nos gustaría subirnos a alguna situación así, pero saber de que lo podemos superar. Y déjame decirte algo, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, sabes que vas a poder superar cualquier problema o situación que enfrentes, porque no estás solo. Dios está contigo. Y si Él está contigo, tú puedes vencer cualquier situación o problema que esté enfrentando o que puedas poner que esté enfrente de ti. Entonces es muy importante que nosotros podamos experimentar el favor de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es el favor de Dios? Porque a lo mejor tú estás pensando, ¿y qué es el favor de Dios? What is God's favor? ¿Qué es lo que es el favor de Dios? El favor del Señor, fíjate cómo se expresa. Dice, se expresa por su aprobación, número uno, por su aceptación, por su apoyo, por su provisión, por poder y gozo. Todo esto es el favor de Dios en nuestras vidas. Una vez más te lo voy a decir, el favor del Señor, el favor de Dios se expresa de la siguiente manera: por su aprobación, por su aceptación, por apoyo, provisión, poder y gozo. Y yo cuando estaba leyendo esto, dije, esto no es nada más y nada menos que una vida plena en Dios. Una vida plena en Dios, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. No importa lo que esté pasando, tú dices, ¿sabes una cosa? No importa que afuera esté las elecciones, no importa que el gas esté subiendo, no importa que no esté con trabajo o sin trabajo, no importa que esté enfermo, no importa lo que esté sucediendo, yo estoy contento con lo que Dios está sucediendo en mi vida. Eso es tener confianza y fe en Dios. De hecho, hoy en la mañana estaba leyendo una historia acerca de una persona que le encontraron un tumor en su cerebro. Y dice que ella tomó la decisión de decir, puedo vivir el resto de mi vida luchando en contra del cáncer, o puedo vivir cada día de mi vida dándole gracias a Dios por lo que Él está haciendo en mí a través de las personas que Él ha puesto a mi alrededor. Y dice que empezó a hacer eso, y en vez de estar luchando y peleando y diciendo, dice que ella cada día le daba gracias a Dios por un minuto más de vida, por un día más de vida, por un doctor que podía atenderla, por la medicina que le estaban dando, por las atenciones que le estaban dando. Y dice que prolongó su vida por mucho tiempo, y cuando todos pensaban que solamente iba a vivir un mes, vivió muchos años más. ¿Por qué? Porque su actitud pudo cambiarla. Pero eso solamente lo podemos lograr cuando tenemos ese favor de Dios con nosotros, y es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos aprender a tener el favor de Dios. Y tú quizás puedas decir, ¿y cómo puedo tener el favor de Dios entonces en mí?
Yo te voy a dar 3 cosas que tenemos que hacer para poder tener el favor de Dios. Y te las voy a poner en una manera de como a un acróstico para que te lo puedas llevar también y lo puedas hacer. ECO. ¿Qué es ECO? Escucha, confía y obedece. Escucha, confía y obedece. Así que con la próxima vez cuando te encuentres en una situación difícil, recuerda ECO. Escucho, confío y obedezco. No solamente lo digas a terceras personas, dilo a primera persona. Escucho, confío y obedezco. Cuando nosotros veamos eso y hagamos eso, vamos a mirar lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y para eso quiero llevarte a Lucas capítulo 5 versos 1 al 11 y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice, porque aquí yo pude ver a un personaje que hizo estas 3 cosas y su vida fue transformada. ¿Su vida fue qué? ¿Cuántos necesitamos una transformación? Las mujeres no están hablando acerca de renovar, transformar. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Y mira lo que la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 5 versos 1 al 11 y lo voy a leer para que ustedes puedan escuchar. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y mira el verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dice, dejándolo todo, le siguieron. Tremendo, ¿verdad? Y yo estaba leyendo este pasaje de la escritura y hay como unas 10 enseñanzas que podemos sacar de acá. No te voy a enseñar, no voy a hablar de todas, pero te voy a hablar de escucha, confía y obedece. Entonces vamos a hablar acerca de esta: escucha, confía y obedece. Porque la número 1 es escuchar. Lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar. Si tú no escuchas, no vas a ningún lado. Necesitamos estar y desarrollar el sentido de escuchar. Escuchar la voz de Dios debe de ser prioridad en nuestra vida. En el Salmo 32:8 dice: te haré entender. Si me pones el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, ¿por qué dice el Señor que nos hará entender? Dice que el Señor nos dará conocimiento y entendimiento de su palabra para que nosotros sepamos cómo vivir cada día. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, escúchame, Dios te va a dar entendimiento para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer, para que tú sepas por dónde debes de caminar. Eso es lo que Dios va a hacer, para que tú sepas cómo debes de vivir. Sí o no, la palabra de Dios moldea nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice cómo debemos de vivir. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos de tratar a nuestra esposa. La palabra del Señor nos enseña cómo deben tratar las esposas a sus esposos, los padres a los hijos a los padres.
¿Sí o no? Es más, a los empleados nos dice cómo debemos de ser con nuestros jefes. Y a los jefes nos dice cómo debemos de ser con nuestros empleados. Aquí en la palabra de Dios. Pero tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A escuchar. Si tú no escuchas la palabra de Dios, entonces no puedes decir que sabes qué hacer. No, tú puedes escuchar la voz de Dios. Pero dice que no solamente dice que nos hará entender, dice, te enseñaré el camino que debes andar. Cuando tú estás aquí leyendo y escuchando la palabra de Dios, tú vas a poder saber el camino por que debes caminar. No sabemos lo que cada día nos depara, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe el camino. Dios sabe a dónde quiere que nosotros vayamos. Dice, y Él desea guiarnos en todo momento. Fíjense que ayer Greg estaba aquí, ¿verdad? Y escuché que Greg pues estaba con el apóstol Rolando. Y a lo mejor Greg quería ir a un lugar y no tenía cómo ir. Y alguien dijo, quería ir a casa de tal persona. Le dijo, me hubiera llamado, yo lo hubiera llevado. Y luego pensé, le hubiera prestado el carro para que hubiera manejado él. Y pensé, pero no sabe cómo llegar. Dije, pero hay GPS. No necesita que yo lo lleve. Hay un GPS, pone la dirección. Y si escucha el GPS, ¿qué va a hacer? Lo va a llevar hasta donde él quiera llegar. Así es la palabra del Señor. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a llevar por el camino correcto, aunque tú no tengas ni idea a dónde vas. La palabra de Dios te va a mostrar exactamente, pero tienes que estar dispuesto a escuchar. Si tú no escuchas, te vas a perder. Y es por eso que a veces nos perdemos, y a veces andamos en penumbra, y a veces nos golpeamos, y a veces nos caemos, y a veces tropezamos, y a veces chocamos. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Pero no solamente eso, dice que también dice, te aconsejaré con mis ojos puestos sobre ti. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Te digo algo, a diario tomamos decisiones y enfrentamos situaciones que nos retan. ¿Sí o no? Todos los días tomamos decisiones. Desde que te levantas, ¿me levantaré o no me levantaré? A veces, ¿no? Así como, especialmente si es lunes, así como, ay, que te pereza ir a trabajar ahora, no hombre, tan temprano. O ahora domingo, ¿verdad? Ay, es el único día que me puedo quedar más tarde durmiendo. Y mira, tengo que levantarme tan temprano. O si está lloviendo, ay no, ¿qué tal si está lloviendo? Y no, mejor decisión desde temprano. ¿Qué te vas a poner de ropa? ¿Qué voy a desayunar? De todas las decisiones que tenemos que tomar. Ay, pastor, pero esas son automáticas. Pues sí, pero tienes que tomar decisiones. Y como son esas decisiones pequeñas, hay decisiones más grandes en nuestra vida que tenemos que tomar. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y escuchamos la voz de Dios, déjame decirte que tú y yo vamos a tomar decisiones correctas que nos van a ayudar a ser exitosos en la vida y a poder enfrentar cualquier situación que nosotros tenemos. Porque no van a estar basadas en nuestro intelecto, sino que van a estar basadas en la sabiduría que viene de Dios, en la sabiduría que la palabra de Dios nos enseña para que nosotros podamos hacer y cumplir el plan que Dios tiene para nosotros. Así que hablando de acerca del Salmo 32:8, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que aprender a escuchar. Ahora, te estaba diciendo de que Jesús estaba predicando en el lago de Genezaret. Y dice que mientras que él estaba predicando, la gente se empezó a juntar. Tú sabes que Jesús era de multitudes. Él cuando iba, no es que había como 3, 4 personas. Se empezaba a juntar y empezó a juntarse mucha gente. Y la gente se empezaba a hacer como que se agolpaban encima de él. Yo creo que eran mexicanos. En serio, o sea, que no respetan, ¿verdad? O sea, que empujan y dale, empuja. Si hubieran sido güeros, no digo porque no, si hubieran sido güeros, todos así bien formaditos, así, ¿verdad? Desde acá escuchando. Pero como eran hispanos, se metían acá y empujaban. Dice que al punto de que ya Jesús como que estaba en la orilla del lago, ya no podía hacer nada. Miró unas barcas ahí y dijo, se metió. Y dijo que se subió a una de las barcas y empezó a hablar desde las barcas. Ahora, déjame te digo algo. Porque Jesús, que era Dios todopoderoso y que conocía todas las cosas, él sabía que podía utilizar algo que se llama
eco, eco para poder también amplificar su voz y hacer que todas las personas escucharan. ¿Alguien sabe qué es eco? ¿Sí? ¿Saben qué es eco? A ver, tenemos un video de eco ahí para que podamos ver. Escuchen. Suficiente. Ya escuchamos que es un eco. ¿Te fijas cómo la misma naturaleza hace que se amplifique su voz? Entonces Jesús se subió y empezó a hablar y empezó a amplificarse su voz y empezó a predicar y empezó a hablar, y la multitud escuchó lo que el Señor estaba hablando. Ahora, eso es una parte de lo que te estoy diciendo. Pero te digo algo, creo que Jesús estaba más interesado en hablarle a Pedro que a toda la multitud. Porque si te das cuenta, ni siquiera nos dice de qué estaba hablando Jesús a la multitud. En otras ocasiones nos habla y nos dice de qué Jesús habló a la multitud. Pero en esta ocasión no nos dice de qué le habló a Jesús a la multitud. Pero sí nos dice qué fue lo que pasó con Pedro. Y dice que se sentó, habló, terminó de hablar, lo despidió a la multitud y después volvió con Pedro y le dijo, ¿verdad? Y empezó a hablar con él. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Recuerdan qué estaba haciendo Pedro y la gente que estaba terminando? Dice que habían terminado de pescar, estaban en la orilla y estaban limpiando las redes. Ya habían terminado, habían pescado toda la noche. Déjame te digo algo, no sé tú, pero, no, esa no es verdad. No sé tú, pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo ya sé que va a terminar el shift de trabajo, el turno de trabajo, y que ya faltan 2 horas, o sea, para mí, yo desde 2 horas antes ya estoy así como que ya estoy para salir, ya hice mis planes en mi mente. Y los que me conocen ya saben que yo soy cuadrado en cuanto al tiempo, ¿verdad? Si a mí me dicen a tales horas salimos, a tales horas salimos. Y a tales horas entramos, a tales horas entramos. En ese aspecto yo soy muy así, no soy tan espontáneo para hacer, ¿qué importa a la hora que salga? No, yo soy muy de tiempos. Y empezamos así, ¿no? Y toda la gente, ¿a cuántos les gusta quedarse? Nos vamos a quedar 2 horas más de overtime. ¿Verdad que a nadie le gusta ¿por qué? Tú tienes planes ya, tú tienes cosas que hacer. Y Pedro y los hombres dice que estaban limpiando las redes, ya habían terminado, ya estaban a punto de cerrar su turno de trabajo. ¿Y qué creen? Que Jesús llega y pues les pidió que lo sacaran para la barca. Dijo Pedro, bueno, pues ni modo, ya lo sacó, ya lo puso ahí. Ya los hizo que trabajaran como quien dice 1 hora de overtime y los puso a trabajar ahí. Pero después dice que Jesús volteó donde Pedro y le dijo, boga mar adentro. Ahora, cuando le dijo boga mar adentro, le está diciendo que haga algo más de lo que ya había hecho. Imagínate, yo no sé tú, pero yo hubiera pensado así como, ¿qué? O sea, yo ya me voy a la casa, ya me está esperando mi mamá ya con los chilaquiles, mi esposa yo ya menudito rico que voy a desayunar y tú me estás diciendo que me vaya mar adentro. No, si yo ya trabajé 8 horas, 10 horas, ya hasta te puse aquí y todavía quieres que haga. Me imagino, humanamente puedo haber pensado, me está incomodando, me está alterando mis planes, me está sucediendo esto. No puede ser. Ahora, lo que digo es que Pedro sí lo escuchó porque dice que respondió. Si no hubiera respondido, a lo mejor no hubiera escuchado lo que le dijo, pero Pedro lo escuchó porque dice que le dijo, toda la noche hemos pescado y no sacamos nada. Entonces, es cierto. Él pudo escuchar lo que estaba pasando. Y mira, te digo algo, muchas veces en nuestra vida pasa eso. Escuchamos la voz de Dios, pero como es algo que nos incomoda, como que nos hacemos sorditos. Como que, Señor, como que no es conmigo, a lo mejor es para Junior o para Bani o para Chuy, pero para mí no, Señor. A lo mejor es para el apóstol o para Jorge o para Chris, pero no para mí, no, Señor. Mándalos a ellos mejor. Yo ya me voy.
I'm leaving, I'm clocking out in 20 minutes, I'm out of here, ¿verdad? A veces nos sentimos así. O decimos, yo ya trabajé tantos años, eso que se lo den a alguien nuevo, a mí no me corresponde hacer eso. Entonces como que Dios nos saca de nuestro plan que tenemos y nos incomoda a veces con su dirección porque nos quiere enseñar algo. Pero a veces nosotros nos sentimos incómodos con lo que está haciendo, entonces hacemos como que no escuchamos la voz de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en todo tiempo. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios ¿cuándo? En todo tiempo. Por eso te decía al principio, muchas veces estamos acostumbrados a ciertos hábitos o tradiciones que no queremos dejar. Pero es que yo voy a la iglesia nada más los domingos. Discipulado, si yo hasta fui al seminario y yo discipulado otra vez, no, si yo tengo tantos años de cristiano. Y yo servir en un grupo de crecimiento, un grupo de conexión, no, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia el domingo. O yo en la alabanza, o que tenga que ayudar para cargar, no, para nada. Yo no voy a hacer eso. Y Dios te está llamando. Y cuando Dios te llama para hacer algo, es porque te quiere enseñar y te quiere usar para agregar valor a la vida de otra persona. Pero tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Escuchar. Entonces lo primero que tienes que hacer es escuchar. Te digo algo, vale la pena escuchar la voz de Dios. Pero no solamente escuchar, porque puedes escuchar la voz de Dios y no hacer nada. Pero tienes que aprender también a escuchar y a confiar. ¿A qué? A confiar. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para nuestro Dios, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Una vez que escuchamos la voz de Dios, debemos aprender a confiar, a saber que lo que Él manda, lo que Él nos está mandando a hacer, es posible hacerlo con la fuerza que Él nos da. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Ay, todos se saben ese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando Él nos manda a hacer algo, nosotros debemos de creer de que Él lo va a hacer. Muchas veces la gente piensa, no, es que yo no lo puedo hacer. Claro, tú no lo puedes hacer, pero Dios obrando en ti, Él lo puede hacer. El Espíritu Santo trabajando en ti lo puede hacer y lo va a hacer. Él es el Dios todopoderoso, Él lo puede hacer, pero necesitamos aprender a confiar en sus promesas. Necesitamos aprender a creerle a Dios. Necesitamos aprender a confiar de que mira, Él lo ha hecho y su palabra se cumple. Te digo algo, el Dios al cual tú y yo servimos es el mismo Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. El mismo Dios que levantó al cojo que estaba allá en el Bethesda por 38 años y que nadie lo podía hacer, que lo levantó. Es el mismo Dios al que servimos. Es el mismo Dios que alimentó a 5,000 personas y no solamente a 5,000, pero todavía sobró comida para que pudiera llevarse las demás personas. Es el mismo Dios que proveyó comida para todo un pueblo, toda una nación cuando estaban cansados de comer maná. Ese es el mismo Dios. ¿Tú crees que no va a poder con tu problemita y con el mío? Claro que lo puede hacer, pero tienes que recordar las promesas que Él ha hecho a tu vida, a mi vida. Y nosotros tenemos que confiar en que Dios es fiel y que Él va a cumplir con lo que Él ha prometido. Nuestra confianza debe de estar puesta en Él todo el tiempo. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. De hecho, la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra esperanza debe de estar siempre puesta en Dios. Ahora, si volvemos al ejemplo de Pedro, ¿verdad? Si volvemos al ejemplo de Pedro, cuando Jesús le dijo, boga mar adentro, vamos a ver la situación que estaba pasando ahí. Ya era de día, era en la mañana cuando estaban ahí. Un pescador pescan por lo general en la madrugada. Yo recuerdo porque un jefe que yo tenía,
su vida era pescar, su pasatiempo, hobby era pescar todo el tiempo y constantemente iba y él siempre me platicaba, ¿verdad? Que se iba desde la noche anterior o se iban a las 3 de la mañana y ellos estaban pescando, desde las 3 de la mañana andaban pescando y sabían dónde estaban los bancos y traían aparatos especiales para pescar, pero ya decía, ya después cuando sale el sol ya no hay nada, Marco, no agarramos nada, pero era en la madrugada cuando ellos podían agarrar esa pesca. Mira, Pedro escuchó a Jesús que le dijo, boga mar adentro. Y Pedro, así como le dice, Señor, hemos pescado toda la noche y nada, no salió nada. Ahora, fíjate lo que dijo, porque aquí está la confesión de fe y confianza en él. Dice, mas en tu nombre echaré la red. Mas en tu nombre echaré la red. Y dijo, vámonos. Y agarró, prendió el motor, se fueron para allá. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Pedro pudo haber pensado, ¿qué van a decir los demás pescadores que están alrededor de mí? ¿Que estoy loco a esta hora a pescar? O sea, nada que ver. O es más, pudo haber pensado, ¿y este es maestro? O sea, es hijo de un carpintero. ¿O de dónde acá sale que es pescador? Que sabe cómo funciona esto. Nada que ver. Pero te digo algo, él pudo poner su confianza y dijo, mas en tu nombre echaré la red. Y empezó a hacer lo que estaba haciendo. Tú y yo necesitamos aprender a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Y si Él dice que Él nos ha dado la autoridad para echar fuera demonios, pues hazlo. Si Él te ha dicho, ora por los enfermos porque van a sanar, ora por los enfermos porque van a sanar. Si Él te ha dicho, ve y predícale a tu hermano, a tu papá, ve y hazlo, porque Él es el que lo va a hacer. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Yo te digo algo. Voltea a tu pasado nada más y mira cuántas veces el Señor te ha librado. Mira cuántas veces Dios te ha contestado las necesidades que has puesto delante de Él. Mira cuántas veces has estado en situaciones difíciles donde dices, ya me quiero morir, ya no vale la pena vivir, yo ya no valgo nada, y estás a punto de así agarrar una galleta María y cortarte las venas. ¿Cuántas veces? Y hoy estás aquí. ¿Por qué? Porque Dios te sacó de esa situación y te dio la oportunidad de estar aquí una vez más victorioso. Y ese Dios es el Dios que servimos. Amén. Él es todopoderoso. Pero tienes que aprender a confiar en Dios en todo momento. Y entonces Pedro dijo, ¿sabes qué? Vámonos. En el nombre de Él vamos a echar. Cuando estemos en una situación atípica, escúchame, y lo que Dios nos manda no hace sentido, hay que poner toda nuestra confianza en Él. Te digo por qué. Porque si tuviera sentido e hiciera lógica, no estás poniendo tu confianza en Él, estás poniendo tu confianza en tus propias fuerzas. Estás poniendo tu confianza en lo que tú sabes o en las personas que están a tu alrededor. Pero cuando las cosas suenan locas, eso es porque Dios va a estar ahí y necesitas a Dios para que suceda el milagro. Y nosotros lo hemos aprendido por muchos años, que el apóstol Rolando nos ha enseñado esto, que tu sueño sea tan grande para que Dios sea el que tenga que trabajar en ese sueño. Si sueñas en pequeño, no necesitas a Dios. Pero si tu sueño es grande, ¿a quién necesitas? A Dios. Nosotros necesitamos, entonces cuando situaciones con esas vengan, tú tienes que aprender a confiar en Dios. Entonces dijimos, lo primero, escucha. Segundo, confía. Y por último, obedece. Porque muchos escuchan, muchos confían, pero ahí se quedan. Hay que hacer las cosas, hay que actuar para hacerlo, porque lo tercero es, hay que obedecer. Hay que llevar a cabo el mandato de Dios. Mira, Pedro echó a las redes y ahora sabemos cuál es el resultado. Tú y yo sabemos cuál es el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Una gran pesca. El aumento, algo grandísimo que sucedió ahí, que nada se podía comparar. Es más, la gente dice que volteaba y estaban atónitos, estaban así como
asombrados. What is going on here? O sea, como no puede ser, no puede. Nadie podía creer. Es más, los pescadores tuvieron que hacerle señas a los demás y decirles: vengan, ayúdenos, porque no podemos con toda esta pesca, esta abundancia que nosotros tenemos. Y eso sucede cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios, cuando nosotros obedecemos el mandato de nuestro Dios. Tú lo puedes ver en la Biblia. Cuando Dios mandaba a sus siervos a hacer algo y ellos obedecían, siempre Dios se manifestaba. ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala al piso. Y la tiró. ¿Y qué pasó? Se convirtió en serpiente, ¿recuerdas? Y dice que ahora, si no lo hubiera tirado, que hubiera, ay, es una vara, hombre, no pasa nada. No hubiera pasado nada, exacto. Pero porque obedeció, se convirtió en una serpiente. Cuando extendió su mano, el mar se abrió. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera extendido su mano? No hubiera pasado nada. Y a veces nos preguntamos: ¿y por qué no pasa nada, Dios? Porque no obedeces, porque no haces lo que Dios está mandando, porque no haces lo que Dios te está diciendo que hagas, porque no confías, porque no crees. ¿Quieres ver la mano de Dios moverse en tu vida? Obedece el mandato de Dios. Aunque suene loco, aunque suene ilógico, aunque suene como que no tiene sentido, you know what? Do it, just do it, como dicen los de Nike. Do it, just do it. Porque eso es como Dios se va a mover y va a empezar a trabajar. Cuando nosotros obedecemos, milagros suceden, que no solamente, escúchame, van a beneficiar tu vida, pero van a impactar la vida de personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas crees que se beneficiaron de esa pesca milagrosa? ¿Nada más Pedro? Seguramente toda esa multitud que estaba allá agolpándose, hasta se llevaron no solamente la palabra de Dios, pero hasta unos pescados se llevaron para su casa, seguro. Seguramente. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios es generoso, Dios es maravilloso, Dios es grande. Y cuando tú y yo obedecemos a Dios y hacemos lo que Él nos manda, no solamente tú vas a ser bendecido, pero Dios te va a bendecir. Pero a veces tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Di conmigo: cambios. Hay que hacer cambios a veces, aunque suene un poquito raro, pero haz cambios. Mira, déjame, te voy a leer una ilustración que leí y me gustó mucho, y dije: la voy a compartir con las personas de la iglesia, con mi familia, se los voy a compartir. Dice así: un hombre ciego acostumbraba a colocarse en un lugar estratégico de la ciudad para pedir ayuda por su condición. Recuerda, estaba ciego. Dice: un creativo diseñador de publicidad que pasaba se detuvo frente a él y observó que había unas pocas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso al hombre, el diseñador tomó el cartel, le dio vuelta, tomó una tiza, un gis, dice, y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se fue. Por la tarde, dice, el creativo diseñador volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna y vio que su gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego, dice, reconoció los pasos del diseñador y le preguntó: ¿fue usted la persona que reescribió el cartel? Dígame, ¿qué escribió? El publicista le contestó: nada que no sea cierto, como el anuncio que tú tenías, pero lo escribí con otras palabras. Dijo sonriendo el publicista. El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía: hoy es primavera y no puedo verla. En algunas ocasiones solo basta con cambiar un poco la rutina o la estrategia para obtener mayores y mejores resultados. ¿Te fijas? Es exactamente lo mismo, pero a veces tenemos que hacer cambios. A veces el Señor nos va a pedir que hagamos cambios en nuestra vida para poder obtener un resultado mejor. Dios conoce y sabe todas las cosas, pero Dios quiere que nosotros escuchemos. Dios quiere que confiemos y Dios quiere que obedezcamos. Así es que la próxima vez que te encuentres en una situación difícil, y mira, yo te lo digo porque yo mismo lo tengo que aplicar a mi vida. Yo mismo vivo situaciones que a veces no entiendo y que digo: Dios, ¿por qué? Si yo te sirvo. Dios, ¿por qué? Si yo te trato de buscar, trato de agradar tu rostro, tu voluntad, Señor, de hacer lo que tú me estás diciendo, Señor, ¿por qué?
Porque el Señor quiere trabajar en mi vida a lo mejor, me quiere formar mi carácter, me quiere enseñar algo, me quiere preparar para algo mejor. Y seguramente contigo también está pasando lo mismo. Pero ¿sabes qué? La próxima vez que te suceda algo así, recuerda, escucho, confío y obedezco. Escucho, confío y obedezco. Pero te digo algo, no me puedo ir así. No, me iba a ir, pero déjame terminar con una más. Voy a decir algo más. No me puedo. Hay una periodista que dice así, ¿no la has escuchado? No me puedo ir así, tengo que decir una cosa más. Dios quiere que escuchemos su voz, confiemos en Él y obedezcamos. Porque yo miré algo que me llamó muchísimo la atención y la verdad no lo iba a comentar porque dije, no es parte de lo que quería compartir de escucho, confío y obedece. Pero no podía dejar de decirlo porque impactó mi vida cuando lo leí al final, el versículo 11, porque dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y yo dije, yo pude ver el milagro de lo que sucedió en aquel momento. Recibieron una bendición, podría decir yo, monetaria, física. Recibió Pedro y todos sus socios que estaban ahí, los pescadores que estaban con él. Recibieron una tremenda bendición. Wow, así como que Pedro hubiera dicho, Señor, hazte socio de nosotros y vamos a hacer aquí una tremenda pesquera, vamos a conquistar, vamos a ser los reyes aquí del mar y vamos a poner restaurantes y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Pero te digo algo, ¿sabes qué fue lo que pasó con Pedro después de ver esa situación? Dice que él reconoció y en realidad vio quién era Jesús. Y él dice que tuvo tanto temor que cayó a los pies del maestro y le dijo, Señor, apártate de mí porque no soy digno de en realidad ni siquiera estar frente de ti. Y te digo algo, cuando nosotros podemos ver la bendición de Dios, cuando nosotros podemos ver su mano poderosa trabajando en nuestras vidas, cuando nosotros confiamos y obedecemos y vemos cómo Dios se manifiesta, lo único que tenemos que hacer es caer delante de Él y decirle, Señor, no soy nada, pero Señor, gracias por tu bendición. Gracias por lo que estás haciendo. Y me llamó tanto la atención porque yo puedo ver aquí esto, que la bendición que Pedro recibió no fue ni siquiera la pesca milagrosa. La bendición y el aumento que él recibió en su vida fue un aumento de como compromiso y entrega a Dios. Porque dice que él dejando toda esa pesca que él había recibido, dice que la dejó todo. Es más, hasta las barcas lo dejó, las redes, todo, y se fue a seguir a Jesús. ¿Sabes? Cuando Dios te bendiga, cuando Dios te conteste eso que tú estás necesitando, que esa bendición no te aparte de Dios, más bien que esa bendición aumente tu compromiso y entrega a Dios y que le digas, Señor, lo único que puedo hacer es entregar mi vida ahora sí por completo a ti y decirte, aquí estoy, úsame en lo que tú quieras hacer conmigo, Señor. Si me quieres mandar a China, mándame a China. Si quieres que predique, predico. Si quieres que vaya a barrer la iglesia, voy a barrer la iglesia. Lo que tú quieras, Señor, que yo haga, aquí estoy, Señor, para hacerla. ¿Por qué? Porque te pertenezco a ti, nada más. Eso fue lo que pasó con Pedro. Hubo una entrega total, completa, para que él pudiera venir y decirle, Señor, aquí estoy. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos entregarnos completamente a nuestro Dios. Y eso aplica lo que estábamos aprendiendo la semana pasada, poner a nuestro Dios en primer lugar. Cuando tú lo pones en primer lugar, mira, todo lo demás va a venir por añadir. No te va a faltar nada, nada. Trabajo vas a tener, provisión vas a tener. ¿Qué hablamos acerca de qué era el favor de Dios? Provisión, apoyo. Todo lo que necesitas, Dios te lo va a dar. ¿Por qué? Porque tú lo tienes a Él en primer lugar. Si tú empiezas a buscar el trabajo, el mejor trabajo, la mejor casa, la profesión, Germano lo acaba de decir ahorita, 27 años trabajando para una empresa, a lo mejor dando tus mejores años de tu vida, todas tus ideas, toda tu creatividad. ¿Y para qué? Para salir sin nada. Triste, pero cierto. Dijeran sad but true, ¿verdad? Yo no dije nada, ustedes están pensando otra cosa, pero es cierto.
Triste pero cierto. Pero te digo algo, la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hacemos para el Señor, nada se queda sin que el Señor no lo tome en cuenta. Entonces dice que todo lo que hagamos para Dios, escúchame, Dios lo está anotando en ese libro de la vida, y nosotros vamos a poder decir: Señor, aquí estoy, un siervo tuyo, trabajando y haciendo tu voluntad. Pero que entonces nosotros podamos aprender de este Señor, de este Pedro, que una entrega total y completa para nuestro Dios. Y así es de que yo hoy quiero decirte, de ahora en adelante, cuando estés en una situación difícil, recuerda, eco. ¿Escucho? Eco. Dios, cuando tú haces eso, Dios se agrada de esto y te dará su favor. Y no solamente vas a poder superar tú la situación, pero Dios va a bendecir a otras personas a través de lo que tú estás haciendo. Y Dios va a usarte para que tu familia y las personas que están alrededor puedan ver la mano de Dios moverse. ¿Cuántos quieren ser como Pedro, bendecidos y con un aumento en su compromiso y entrega a Dios? Amén. Eco. Escucha, confía y obedece. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy como Pedro. Aquí estoy, necesito de ti, Señor. Mira, Pedro podía haber puesto mil excusas y decir: no, yo no puedo hacer nada, ya terminamos. Es más, las redes ya las lavamos, ya no podemos hacer nada. Pero Pedro obedeció. Pedro obedeció, y el resultado tú y yo lo podemos ver. Yo no sé por qué situación tú estás pasando. Quizás tú estás diciendo: pero yo ya traté esto, traté aquello. Es más, yo hasta, mira, ya hoy es el último día que dije: si hoy no recibo una respuesta, no más. Dejo todo, tiro todo y me voy. Pero te digo algo, Dios te trajo hasta aquí, o Dios permitió que te conectaras hoy, o Dios te está hablando a través de este mensaje para que tú puedas decirle una vez más: voy a escuchar, voy a confiar y te voy a obedecer, Dios. Y hoy, Señor, quiero entregar mi vida completamente a ti. Y por más difícil que sea la situación que tengas, recuerda lo que dice Lucas 1:37: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Y cuando nosotros vivimos y hacemos eso, tú vas a poder ver la mano de Dios moverse de una manera especial. A donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en este momento estamos delante de ti. Reconocemos, Señor, que humanamente muchas veces fallamos, Dios. Muchas veces dudamos y el temor viene y hace presa de nosotros. Y las circunstancias en las que estamos viviendo a veces nos detienen para poder llevar a cabo el propósito y el llamado que tú has hecho a nuestras vidas, Dios. Pero hoy nosotros hemos aprendido que tenemos que aprender a escuchar, a confiar y a obedecerte a ti, Dios. Y aquí estamos, Señor, en la casa tuya, escuchando tu voz, Señor, confiando en ti y obedeciéndote, Dios. Y hoy te pido, Señor, que nos perdones si hemos dudado de ti. Hoy, Señor, decimos: aquí estamos, Señor. Y como Pedro queremos ver ese milagro, Señor. Yo sé que vamos a tener que dejar a veces costumbres, tradiciones, pensamientos, paradigmas que nos han limitado, Señor. Pero hoy, Señor, nosotros decimos: renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra mente, guíanos, Señor, de la manera correcta, de tal forma que podamos, Señor, estar rendidos 100% a ti, Dios. Que no haya nada que nos detenga, Dios. Creemos en tus promesas. Creemos que tú eres Dios todopoderoso. Creemos y confiamos, Señor, que así como fuiste con el pueblo de Israel, como fuiste, Señor, con todas aquellas personas que sanaste, como levantaste a Lázaro de los muertos, como hiciste milagros, Señor, durante todo este tiempo, Señor, tú lo puedes hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, venimos solamente diciéndote que nos rendimos a ti, Señor. Y aquí estamos, rendidos a ti, Padre, dejando todo, reconociendo que solamente tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias te damos, Dios, y por eso nosotros queremos decirte que te amamos,
Te glorificamos, Señor, y bendecimos tu nombre sobre todas las cosas, Dios. A ti, Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén.